sobre el Museo de la Inquisición en Ámsterdam, Holanda. Y para mañana mostraré las del Museo de la Inquisición de Lima, Perú. Por lo tanto, veremos hoy uno de los museos de Europa y mañana uno de los museos sudamericanos. Los que estuvisteis en la ciudad de Ámsterdam recordaréis que es una ciudad bien bonita, interesante, con sus canales en forma de herradura, que iba a decir semejan un poco a Venecia, pero en realidad no, porque Venecia es una construcción mucho más antigua, y Ámsterdam tiene los canales en forma de herradura, varios canales concéntricos, pero también tiene sus calles para transitar con vehículos, mientras que Venecia fue hecha para moverse en el agua. Frente a uno de estos canales se encuentra el Templo Adventista de Ámsterdam. Esta es la fachada del Templo Adventista de Ámsterdam, construido en el mismo estilo de toda la edificación lugareña. Aquí estamos viendo la parte interior con el órgano arriba, en el comienzo de la escuela sabática, en el sábado de 1986 que estuve por ahí. Muy cerca de nuestro templo está el Museo de la Inquisición. Vamos a ver entonces algunos de los instrumentos del Museo de la Inquisición. Además de los instrumentos, al lado de cada uno de ellos, con libros de la época, antiguos, explica cómo habían sido usados, y en muchos casos hay dibujos ilustrativos. Reconozco que los dibujos, por no haber ido con trípode, no los pude fotografiar como vosotros mereceríais, pero como ya somos medio de la familia, me perdonaréis la parte fotográfica. Este instrumento, que parece más una herramienta de mecánico que otra cosa, no es tan inocente como la herramienta de un mecánico. Ahí podéis ver la manera como era aplicado. Vuelvo atrás para que lo veáis. En la parte del medio se colocaba esa especie de collar, y entonces las púas apoyadas en el pecho y también en el mentón eran usados como elemento de disuasión y también como elemento de tortura, con el propósito de llevar a confesar las disidencias teológicas o tratar de que se retractaran de ellas. Aquí tenemos especie de cepo también. Notad este y el otro, ya lo vemos en el dibujo, los pies en el más largo, las manos, y en algunos casos los cepos eran también para la cabeza. Lógicamente los primeros minutos en esa posición no es problema, pero pasar horas y días en esa posición produce problemas en la columna vertebral con dolores inaguantables. La sierra era usada con un criterio que un psicólogo contemporáneo podría perfectamente decir sadismo, pero era usado en nombre de Dios, al punto de que el nombre completo del tribunal era el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en nombre de aquel que oró desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En nombre de aquel que, cuando Pedro trató de defender a Cristo con la espada, dijo Jesús: Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, espada muere. En otras palabras, en nombre de aquel que estuvo dispuesto a dar su vida, pero no ser agresivo con los demás, se realizaban torturas inimaginables. En este sobre relieve podéis ver la sierra entre las piernas del acusado cabeza abajo. Esta rueda era colocada, como veremos en el dibujo inmediatamente, en un poste alto, con el acusado atado a ella, y entonces la posición de rotación y demás también lógico que era bien angustiosa. Había collares también, no los collares para la vanidad como usan muchas personas ahora, no de perlas. Esto que estamos viendo es un collar. Notad las púas que tiene, la especie de bisagra
que era colocada con los bulones. Ese collar era colocado en el cuello, sujeto a la cadena, también amarrada las manos y sujetos los pies a la pared. Otra de las torturas que eran aplicadas por el Tribunal de la Inquisición con el propósito de extraer confesiones de disidencias era estas pesas con la cadena y este dispositivo para sujetarla en los pies. El acusado era colocado encima de ese caballete en forma triangular con una de esas pesas en cada pie y sus manos sujetas a la cintura. Si es que vais alguna vez o volvéis, los que ya estuvisteis en Ámsterdam, id al museo. Junto a cada uno de estos instrumentos están libros de la época. En este caso podéis ver que tiene la explicación porque es tomada esta diapositiva de un libro que está junto al instrumento de tortura, y en todos los casos explicado en qué tribunales fue usado de Europa, porque muchos de estos eran no usados solamente en Holanda, sino en otros países de Europa, y fueron llevados los instrumentos allí. La información de las actas del Tribunal de la Inquisición, la fecha en que en el auto de fe fueron ejecutados aquellos sometidos a las diversas torturas, etcétera. Esta especie de cepo para los pies, las manos y la cabeza, con el propósito de tener en una posición sumamente incómoda a la persona, también era usado. Ahí podéis ver los pies sujetos y las manos y el cuello en una posición que con el transcurso de las horas se tornaba en un suplicio inimaginable. Además de los instrumentos que estábamos viendo, había otros sumamente inhumanos. Este látigo con la bola y púas me hace recordar a la descripción que el doctor Siegfried Horn hace de instrumentos encontrados en expediciones arqueológicas vinculados con la época de Cristo, cuando Horn menciona que el flagelamiento al que era sometido el condenado a la cruz debía ser lo suficientemente fuerte como para torturarlo, pero no tan violento como para matarlo. Menciona que eran látigos con bolas de plomo y púas en el extremo, los usados por los verdugos que azotaron a Cristo y que azotaban en esa época. Pues instrumentos semejantes traídos a esa época que desde un punto de vista muchos han considerado opulenta de la Iglesia, pero desde el punto de vista profético de las profecías de Apocalipsis es el triste cumplimiento de esa profecía donde mencionaba que la Iglesia, que había caído en su doctrina durante los días del caballo negro, iba a ser perseguidora por 1260 días proféticos, y la guillotina inventada por un francés también fue utilizada para fines de exterminio de los herejes. Esta es otra versión de cepo en el que la cabeza y ambas manos, pero en una posición antinatural, como es la posición que los obliga el cepo, también producía fuertes tormentos. Allí podéis ver en el dibujo la manera como era aplicado. Dentro de los elementos de tortura también entraba el factor temperatura. Aquí tenemos lo que uno pudiera haber imaginado que fuesen herramientas de un herrero. En verdad, esas tenazas o pinzas eran calentadas con leña o con carbón, y con ellas entonces iban enganchando y tironeando, de acuerdo a los registros históricos, a las personas que estaban tratando de disuadirlas de sus convicciones religiosas. Aquí vemos una cama, aparentemente una simple cama, solo que
el espaciamiento de los troncos y la ausencia de colchón ya sugiere lo que significaba. Además de acostar al acusado de disidencia teológica o religiosa, también a través de ese torno iban apretando las cuerdas y en algunos casos también en mesas que veréis en el Museo de la Inquisición de Perú, piernas y brazos eran tironeados simultáneamente, produciendo un verdadero descuartizamiento. Por eso no os sorprendáis que 5 veces en el libro de Apocalipsis Dios anuncie el mismo periodo de persecución. Una vez como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, otra vez aclarando que son los 42 meses proféticos, y después habla directamente como 1260 días proféticos. 3 formas distintas de decir lo mismo, pero en 5 oportunidades diferentes, lo que demuestra que desde el punto de vista de Dios no iba a pasar inadvertido ni ignorado este proceso. Y en segundo lugar, muestra que para Dios era un problema grave. Y por otro lado era un elemento que Dios decidió revelar por anticipado, pero para que nos ayudase a distinguir quién es quién en ese conflicto que es una verdadera guerra sucia de una de las partes, porque Dios es limpio y honesto. En el momento en que Satanás, como dice la Escritura, se disfraza como ángel de luz y usa a ministros que parecen ser ministros de justicia y que sus ministros parecen ser apóstoles de Cristo, entonces Dios decidió, ya por anticipado, el que conoce el futuro, decidió darnos con lujo de detalles las características de su iglesia, el remanente fiel, que durante esos 1260 años sería perseguido y que huiría al desierto. El remanente fiel, que es lo que queda de la mujer vestida del sol, estaría escondida durante ese periodo. No sería conocida como una entidad, una organización, porque la persecución, al obligarla al refugio y al escondite, hizo que no se la conociera como una iglesia organizada. Pero se conoce su existencia a través de las actas de los tribunales que los juzgaron y los condenaron cuando los encontraban y los descubrían. Eso nos ayuda a entender que, aunque resulte incómodo, las iglesias que estaban organizadas durante esa época y que eran conocidas y tenían una existencia visible y pública, no son la mujer vestida del sol. Y si alguna de esas iglesias fue justamente la que estuvo detrás de la persecución y que organizó la persecución y que ejecutó la persecución, lejos de ser la mujer vestida del sol, es el otro poder que aparece también explicado con lujo de detalles en el Apocalipsis. Dios no hace eso para hacer sufrir el corazón de nadie. Él lo hace para que tengamos elementos de juicio suficientes, como para que, a pesar de nuestro sentimentalismo, podamos hacer una decisión racional, honesta, intelectualmente honesta, que nos permita ponernos de parte de Dios con todo lo que debemos estar. Amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, como dice nuestro Señor, que ese es el primero y grande mandamiento. En otras palabras, ponernos incondicionalmente de parte de Dios con todo lo que un ser humano es, sinceramente de parte de Dios. Bueno, vamos a dejar las diapositivas de Ámsterdam. Seleccioné las principales y mañana, como ya varias veces muchos de vosotros pidieron, mañana vamos a mostrar las diapositivas de Lima, Perú. Esas son mucho más simpáticas o bonitas, aunque algunas terribles. Profesor Belvedere, Sí. no tienen necesidad los amigos y hermanos presentes de irse a Ámsterdam. Pueden visitar el Museo de la Inquisición en Toledo.
Yo lo visité hace unos años nada más y tiene pues estos instrumentos y otros más que seguramente aparecerán en la del Perú. En Toledo hay una casa de la Inquisición que da pánico visitarla, con los mismos cuadros, los mismos instrumentos y otros más. Si un día vais a Madrid, ir a Toledo y visitar la casa de la Inquisición en Toledo. Muchas de esas casas de la Inquisición fueron, como yo os decía, eliminadas y muchos de esos archivos quemados, pero se han quedado suficientemente documentación como para poder justificar lo que decía el profesor Belvedere. Así que si vais a Toledo encontraréis la casa de la Inquisición con todo este sistema de tortura. Vamos a hacer una oración para comenzar, como tenemos por costumbre. Señor que estás en los cielos, queremos darte gracias porque nos has traído con bien de nuevo, después de un día más, a aprender más de tu palabra. Que tú nos dirijas, Señor, que podamos comprender la importancia que supone el que conozcamos tu voluntad para poder discernir la verdad del error, la luz de las tinieblas. Que tú, Señor, nos guíes en este estudio, que tu Espíritu ilumine nuestra mente y que un día, Señor, tengamos el gozo de estar entre aquellos que alcanzarán la vida eterna. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Podrías colocarme el retroproyector ya? En realidad, voy a ver si alcanzamos en 2 días a explicar lo básico. Como mencioné ayer, en algunas oportunidades hemos dedicado 20 sesiones al seminario sobre Pedro, la piedra y la iglesia. Es lógico que no dispongo de tanto tiempo aquí. Vamos a ver si en 2 sesiones por lo menos podemos presentar todo lo que es básico. Permitidme introducirme con esta especie de planteamiento inicial. Cuando nosotros queremos saber dónde está escrito eso de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo de atar, desatar, lo de las puertas del infierno, etcétera, lo encontramos en un solo lugar de la Biblia, San Mateo capítulo 16. Llama la atención que aparezca solo en San Mateo 16, porque, por ejemplo, lo que es importante para nuestra salvación, todo lo que tiene que ver con la vida, pasión y muerte del Señor, aparece relatado en los 4 evangelios. Y si vosotros queréis hacer algo así como una estadística, descubriréis que el 25% de las páginas de los santos evangelios están dedicados a la última parte de la semana de la pasión. La 4ª parte de los evangelios dedicados a los 3 últimos días de la vida de Cristo, más o menos, en relación a los 33 años y medio anteriores de vida. Es que lo que hace a la comprensión de Cristo y a la aceptación de Cristo como Salvador es tan importante que Dios entendió que ahí debía ir, diríamos, el resto. Eso era importantísimo. Si fuese esto de Pedro y de la piedra tan importante como nos han dicho, como mínimo tendría que estar en los 4 evangelios. Y también tendría que ser comentado en la epístola de San Pedro, o las epístolas de San Pedro de la Santa Biblia, y en las epístolas de San Pablo. ¿Y por qué no en el Apocalipsis también? Pero el hecho de que aparece en una cita muy cortita, ya, si es que vamos a actuar con un espíritu de estudio y de investigación, tiene que hacernos abrir los ojos y pensar, pero si vamos a juzgar la importancia por el espacio que se le dedicó, no parece ser en la revelación bíblica tan importante. Por de pronto, ahora nosotros tenemos el privilegio de tener los 4 evangelios, pero y aquel que solo leía el evangelio de San Juan, porque no podía conseguir todos en la época de la iglesia cristiana primitiva, ni hubiera sabido lo de ese incidente, porque no estaba. Y el que recibía el de San Marcos, lo mismo, y el de San Lucas también. De todos modos, corresponde estudiarlo con toda seriedad.
Una cosa que también me llama la atención cuando estudio ese pasaje es que el relato bíblico nos revela que Jesús usó dos palabras diferentes ahí en el griego en el que está escrito el Evangelio de San Mateo. Y esas palabras no son sinónimos. Hablan de cosas parecidas, pero no idénticas. No son sinónimos. Entonces planteo la pregunta, ¿habrá alguna razón para ello? ¿Y cuáles son las dos palabras? Cuando dice tú eres Pedro, usa la palabra Petros, que significa canto rodado, guijarro, cascote, o sea, piedra, pero en cuanto a una piedra pequeña, una piedrecilla, que es movediza, que va de aquí para allá. Tú eres cascote, tú eres guijarro, canto rodado. Y sobre esta piedra, dice, usando la palabra Petra, que significa roca, manto rocoso o acantilado, y hay un mundo de diferencia entre un canto rodado y un acantilado. Los dos estarán hechos del mismo material, pero no son sinónimos, porque yo puedo decir, voy a probar mi puntería arrojando un canto rodado, pero si dijera voy a probar mi puntería arrojando un acantilado, un manto rocoso, vosotros os reiríais. Porque no significan lo mismo. Por otro lado, cuando habló de las llaves, dijo, a ti te daré las llaves. Hay una forma gramatical para decir a ti. ¿Y por qué no dijo, si fuera Pedro, tú eres Petros y sobre ti edificaré mi iglesia? Si un versículo más adelante, hablando de las llaves, le dice, a ti te daré las llaves. Evidentemente las llaves se las dio. Y si hubiera querido decir, edificaré mi iglesia sobre ti, le hubiese dicho, la edificaré sobre ti. Pero Jesús usa dos palabras distintas. Petros, cascote, canto rodado, y Petra, acantilado, manto rocoso. Si vamos a hacer una investigación honesta y seria, tenemos que evaluar cada palabra, cada cosa. Ahora, si no estamos dispuestos a evaluar honestamente cada palabra, cada cosa, entramos en un terreno muy peligroso. Y es el terreno que Jesús advirtió cuando dijo que en los postreros días habría tiempos peligrosos. San Pablo dice. Pero después Jesús dice, habrá falsos profetas. Engañarán si fuere posible a los escogidos. Y Apocalipsis dice que hay espíritus de demonios que engañan, incluso a los reyes de la tierra, no solamente a alguna persona inculta o de bajo cociente intelectual. Por lo tanto, entonces, siendo que se le ha atribuido tanta importancia a ese versículo o a ese pasaje que está solo una vez en la Biblia, habrá que hacer como hacen los jueces, ¿no es cierto? Allá tenemos una juez que me viene fielmente, por eso tengo que portarme bien, porque si no me va a meter en problemas. Cuando vosotros analizáis un problema que está en discusión, tenéis que enfriar la cabeza y evaluar cada cosa, ¿no es cierto? Investigar, preguntar, analizar, evaluar. No podemos actuar con prejuicio, o sea, un juicio a priori, un juicio antes del análisis. Eso hacen los precipitados que nunca serían jueces en ese caso. Entonces, vamos a dar un primer paso que yo veo lógico, y es analizar el texto bíblico para ver si dice lo que dicen que dice. No sé si me hago claro. Lo que dicen que dicen, ya todos lo sabemos, no gastamos el tiempo en eso. Pero entonces vamos a analizar el texto y nos vamos a preguntar, dice sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y vosotros lo sabéis de memoria. Yo os lo diré en griego, si ei Petros, epitaute te Petra, oikosome sonten ecclesiam mu, que literalmente significa, tú eres cascote, Petros, y sobre esta la piedra, epitaute te Petra, sobre esta la piedra, o sea, no dice sobre ti. La manera como está escrito demuestra que está diciendo, Pedro, tú eres una cosa y la iglesia se va a edificar sobre otra.
Porque si no hubiera dicho, sobre ti edificaré mi iglesia. Y notasteis que hasta los autores más recalcitrantes en la defensa de que la iglesia se edificó sobre Pedro, al traducir el versículo, no pueden poner sobre ti edificaré mi iglesia, porque no hay ni remotamente una posibilidad de traducirlo así. Segunda cosa, dice allí, tú serás el primer papa. No, dice solamente tú eres Pedro. Después dice, edificaré mi iglesia, pero ahí no dice, tú serás el primer papa. Hay quienes lo infieren, pero establecer una doctrina tan delicada y tremenda sobre una inferencia, perdonadme, pero es precipitación. Yo no quisiera que un médico me opere con un diagnóstico actuando en esa forma, con precipitación. Quisiera que la piense mejor. Dice allí, habla de sucesión apostólica. La verdad es que tampoco. Dice, serás infalible. Dice, tú eres Pedro. No le dice, tú eres infalible. Tú eres canto rodado. Todo lo otro es agregado. Es cierto que lo más sabroso de los tallarines y de los macarrones es la salsa, lo que se le agrega. Pero en las cosas de Dios no conviene meter tanta salsa. Conviene dejar que sean como Dios las dijo, volver a la vida natural, ¿no es cierto? Dice, tus sucesores serán infalibles. Tampoco lo dice. Y ahora yo pregunto, ¿por qué será que recién en 1870, al Concilio Vaticano I, se proclama la infalibilidad papal? Recién en 1870, el Concilio Vaticano I fue el que proclamó la infalibilidad papal. Desde el año 31, o 31, cuando Jesús habló eso con Pedro, hasta 1870 pasaron como 1840 años sin que se acordaran de definir eso. Vosotros tendréis que perdonarme que eso me lleve a pensar que tal vez vamos a tener que hacer como dijo Jesús. Erráis ignorando las Escrituras, por lo tanto vamos a conocer las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecen que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Entonces, me parece que necesitamos escudriñar en las Escrituras. ¿Va quedando claro? Pero ahora empiezo con lo primero. ¿Por qué dos palabras distintas? ¿Por qué no le dijo sobre ti? Bueno, en realidad tengo que ser honesto. Es porque Jesús quiso decirlo así. ¿Pero por qué quiso decirlo así? Y yo tengo que aceptar la soberanía de Jesús. Está bien. Entonces ahora cambio de tono. No me voy a poner insolente con el Señor. Y diría, Señor, ¿será que tuviste alguna razón? Y estudiando la Sagrada Escritura, descubro que había una razón. Y una gran razón. Busquemos en la página número 210. Página 210, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32. Deuteronomio, el capítulo 32. Y allí vamos a descubrir una cosa interesante, una cosa bien interesante. ¿Quién quiere leer Deuteronomio 32, 18? ¿Encontraste ya? Deuteronomio 32, 18, voluntario. De la roca que te creó, te odiaste. Siga leyendo, porque me leyó solo la mitad del versículo. Te has olvidado de Dios, tu creador. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Qué nombre le pone a Dios el creador ahí? ¿Qué nombre? Roca. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Jehová o de Dios, tu creador.
Por lo tanto, la palabra Petra o la palabra roca en la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, es nombre propio de Dios. Dios es roca. Versículo 3 y 4, Rafael, ¿me quieres leer, por favor? Deuteronomio. Capítulo 32, versículo 3 y versículo 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Qué es lo que dice que va a proclamar ahora? El nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Va a proclamar el nombre de Jehová, lo llama Jehová y lo llama roca. Por los dos nombres, como si yo le digo, voy a hablar de Rafael, porque Calonge es un hombre así y así. En los dos casos estoy hablando de la misma persona. Y ahí dice, voy a engrandecer el nombre de Jehová, y entonces habla de él diciendo que él es la roca. ¿Leíste el 4 también? Y lo pone con mayúscula. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La roca es Dios de verdad. Él es Dios de verdad. Y de paso, ¿por qué no buscamos la página 854? El libro de Habacuc, página 854. Habacuc, el capítulo 1, versículo 12. ¿Me lo lees también? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está hablándole a Dios, y al hablarle a Dios, lo trata, ¿con qué nombre? Roca. ¿Queréis oír un comentario interesante? El Nuevo Testamento de Monseñor Dr. Juan Straubinger, que ya os los mencioné 2 o 3 veces por lo menos, con todas las licencias eclesiásticas, y el que le dio la licencia eclesiástica en este momento, el cardenal Primatesta, es el cardenal primado de Argentina. Y notad el comentario que hace en relación a 1 de Corintios 10:4. Piedra es desde antiguo uno de los nombres divinos. Y él cita acá Deuteronomio 33:4, Deuteronomio 15:8, Segunda de Reyes 2:22, Salmos 17:3, etc. Y dice, la piedra era Cristo. Así le llama también el príncipe de los apóstoles, o sea Pedro, y cita 1 de Pedro 2:4 y subsiguientes, y el mismo San Pablo en Efesios 2:20. Interesante. Jehová es un nombre de Dios, pero roca también es nombre de Dios. Por lo tanto, en la Biblia, roca y Dios son sinónimos. Decir roca, pero con mayúscula, no. Decir roca con mayúscula o decir Dios es decir lo mismo. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Para cuántos va quedando claro? Ahora, como Jesucristo nuestro Señor es Dios, entonces no hay ningún problema en tratar a Jesús de roca, porque Jesús es Dios. Por lo tanto, hablar de Jesús es hablar de Dios. Y si roca es uno de los nombres de Dios, hablar de Jesús, hablar de roca, hablar de Dios es siempre hablar del mismo. ¿Va quedando claro? Solo que esto ahora empieza a plantearme un problema. ¿Será entonces que cuando Jesús dijo, tú eres cascote y sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba queriendo decir, oye Pedro, hay un gran contraste entre ti y yo, o entre ti y mí. Tú eres voluble, eres como un cascote, pero yo voy a edificar la iglesia sobre ese manto rocoso que le va a dar solidez. Jesús es Dios. Se puede hablar de Él como Dios, pero de un ser humano no se puede decir que es Dios. Satanás en el cielo quiso ser como Dios. Fue el primer anticristo, ¿no? Que se quiso poner en lugar de Dios. Y si algún hombre en la tierra quisiera ponerse en lugar de Dios, estaría haciendo lo mismo que quiso hacer Satanás. En otras palabras, se colocaría en la posición de anticristos, de anticristo. Vamos a ver un poquitito más. Y para eso sugeriría
No, vamos a dejar el versículo para después, el que iba a sugerir recién. Busquemos en la página número 987 el Evangelio San Juan capítulo 10 para hacer otro descubrimiento interesante. San Juan capítulo número 10, versículo en primera instancia 24 y 25. ¿Quieres leer, Rafael? Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús reconoció ser el Cristo y tener a Dios como Padre. Vamos a ver ahora el versículo 36. Dice: o al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Cuando Jesús dijo, soy Hijo de Dios, soy el Cristo, soy Hijo de Dios, lo consideraron blasfemo. ¿Por qué? ¿Qué significaba en la mente de esos judíos la expresión Cristo, Hijo de Dios? Vamos a verlo en los versículos 30 al 33. Jesús dice ahí, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús todo lo que había dicho es, yo soy el Cristo, soy el Hijo de Dios, Dios es mi Padre. Solo que esa expresión era sinónimo de ser Dios. Los hebreos no tenían un vocabulario tan rico como el nuestro, entonces componían con varias palabras la expresión para decir algo que ahora nosotros lo decimos con una palabra sola. Digamos, nosotros decimos, fulano de tal es un pacificador. Ellos decían, es un hijo de paz. El hijo de paz quería decir pacificador. Bernabé significa hijo de consolación. Cuando ellos decían hijo de consolación, era para lo que nosotros con una sola palabra lo decimos, consolador. Entonces, al decir hijo de Dios, como el vocabulario de ellos exigía combinar con más de una palabra, hijo de Dios quiere decir divino. Ahora entendéis por qué en San Mateo 26, cuando se habla del juicio ante el sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dice a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a tener así? Dinos si eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, tú lo has dicho. Y entonces, rasgando sus vestidos, el sumo sacerdote dijo, ¿qué más necesitamos? ¿Blasfemo? ¿Qué es lo que hacemos con él? Culpable de muerte. Lo enviaron a la muerte porque Jesús reconoció que era Hijo de Dios. Porque al decir Hijo de Dios significaba divino. Por eso Jesús usó normalmente en su ministerio otro título, Hijo del Hombre, que significa humano. Él se encarnó, se hizo Hijo del Hombre. Porque las 3 veces en todo su ministerio que reconoció ser Hijo de Dios, la cosa se puso fea. Al punto de que quisieron apedrearlo, y en la tercera lo mandaron a la cruz. Por lo tanto, Hijo de Dios significa, ¿qué cosa? Divino. Por lo tanto, ahora ya hemos enriquecido más nuestro conocimiento. Roca quiere decir Dios. Hijo de Dios también quiere decir Dios o divino. Por lo tanto, son 3 títulos intercambiables que pueden aplicarse a Cristo. Petros, en cambio, significaba canto rodado, piedrecita. ¿Se alcanza a leer desde atrás? Da un poco de trabajo, ¿verdad? Que tenemos demasiado iluminado aquí y el fondo es un poquitito oscuro. Tal vez tendríamos que apagar un poco la luz aquí. Teniendo esto en mente, ahora vamos a analizar el pasaje en cuestión.
Busquemos en San Mateo capítulo 16 el diálogo entre Jesús y los santos apóstoles. San Mateo capítulo 16 desde el versículo número 13. Es la página número, ya os digo enseguida, 893. 893. Dice ahí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título de Jesús. O sea, la pregunta es como si hubiera dicho: ¿la gente qué dice de mí? ¿Quién soy yo para la gente? El interés centrado ¿en quién? En Cristo. Sigo leyendo. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La respuesta gira en torno a la identidad de Cristo. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El tema sigue girando en torno ¿a quién? Cristo. Y es importante cuando analizamos saber cuál es el tema que se maneja. El tema que se maneja aquí es Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. La respuesta es en torno a Jesús otra vez. La gente dice que eres este o el otro. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? El eje sigue siendo Cristo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres, ¿qué dice? El Cristo, ¿qué más? El Hijo del Dios viviente. O sea, ¿tú eres qué? ¿Tú eres qué? ¿Qué significaba Cristo, Hijo de Dios? Dios, divino. O sea, San Pedro le dice: tú eres divino, tú eres Dios. La respuesta sigue girando en torno ¿a quién? A Jesucristo, pero identificándolo como la roca. Porque roca era uno de los nombres ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Roca, Hijo de Dios o Dios son sinónimos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, tú eres Dios, tú eres la roca. Y entonces sigue allí. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aunque lo felicitó, el tema sigue siendo en torno a Cristo. No te lo reveló, ¿qué cosa? Que yo soy Dios. Ningún ser humano. La expresión bíblica no te lo reveló carne ni sangre significa no te lo reveló ningún ser humano. Solamente por revelación de Dios alguien podría saber que ese ser humano que estaba allí, ese Hijo del Hombre, además de Hijo del Hombre, era Hijo de Dios. Porque Cristo había velado su divinidad con la humanidad. El Cristo encarnado a los ojos de los hombres era un Hijo del Hombre. Era un ser humano. Solamente por revelación de Dios se lo podía saber. Y Pedro, por revelación de Dios, hace la gran confesión: tú eres la roca, tú eres Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sigo leyendo. Y yo también te digo, o sea, te digo a ti que descubriste por revelación de Dios que yo soy la roca, que soy Dios, que tú eres Pedro. Hay un 1 y abajo dice griego Petros. O sea, tú eres canto rodado. Y sobre esta roca, abajo dice el 2 griego Petra, es la palabra que aparece en griego, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Y vamos a analizarlo con calma. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres roca, tú eres Dios. Le respondió Jesús. Por lo tanto, la roca de la que está hablando acá, la identidad divina, se refiere a Jesús. Tú eres el Hijo
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres roca, tú eres Dios. Le respondió Jesús, ¿tú eres qué cosa? Petros. O sea, tú eres canto rodado. Cada uno habló de la identidad del otro. Pedro habló de la identidad de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres roca, tú eres Dios. Y Jesús le dice, y tú eres cascote, tú eres Petros, tú eres canto rodado. Ya estaban clarificadas las dos identidades. Ya estaba el quién es quién. Es viejo lo del quién es quién, ¿no es cierto? Claro, no existía el libro quién es quién en aquel tiempo. Pero ya estaba aclarado el quién es quién. Por revelación de Dios, Pedro le dice a Cristo, tú eres roca, y Cristo, que es Dios, le dice a Pedro, y tú eres cascote, tú eres canto rodado, eres Petros. Pero el mismo Cristo que dice eso, tú eres Petro, y sobre esta roca, sobre esta Petra, y la roca era Jesús, no dijo sobre ti, es sobre la roca Dios, Cristo, edificaré mi iglesia. Y destaco el otro asunto importante, no la iglesia de Pedro, sino la iglesia de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y el problema es que a veces nos interesa más edificar la iglesia de Pedro que edificar la iglesia de Cristo. Y Pedro era un siervo de Cristo, por lo tanto era adecuado lo que Jesús dijo, lo de cascote. Y enseguidita Jesús demuestra que lo había pintado de cuerpo entero a Pedro, porque sigo leyendo, y sobre esta roca, o sea, sobre Jesús mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, eso lo voy a explicar mañana, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, que no divulgaran que Él era la roca, que no divulgaran que Él era Dios, que era divino. ¿Por qué? Porque recordáis en San Juan 10, cuando dijo públicamente, ¿qué quisieron hacer? Apedrearlo, y todavía Cristo no había cumplido todo el ministerio de predicación. Morir prematuramente era dejar de revelar todo lo que tenía que enseñar en su predicación. Sigo leyendo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mirad, tratando de evitar que Cristo muriera, y sin que la muerte de Cristo no había salvación. Y sigo leyendo. Pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Notáis que Jesús tenía razón al decirle a Pedro, tú eres canto rodado? Eres un guijarro, una piedra movediza que tanto está aquí como cuanto puede estar en otro lugar. Notad, hace unos minutitos estaba edificado sobre Cristo. Revelación de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, tú eres la roca. Y Jesús le dice, felicitaciones, bienaventurado. Dios te reveló que yo soy la roca, que yo soy Dios, que yo soy divino. Solo por revelación de Dios se lo podía saber. Bienaventurado, Simón. Feliz. Ahora yo te digo que tú eres una piedra movediza. Tú eres cascote. Pero sobre el acantilado, sobre la roca, o sea, sobre mí mismo, esa roca divina, voy a edificar la iglesia. A esa iglesia sí se va a mantener. No sé si habrán sido 5 minutitos más tarde, porque el relato lo presenta como algo que ocurrió en el mismo momento. El que había sido instrumento de Dios está siendo instrumento de Satanás. O sea, Pedro era una piedra inestable,
¿Otro ejemplo queréis? En el aposento alto. Aunque todos te negaren, yo iré contigo hasta la muerte. ¡Ah, qué hombre! De parte de Cristo. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces, Pedro. No. Van al huerto de Getsemaní y se queda dormido en lugar de orar. Y cuando llega Judas con los soldados, ahí Pedro demuestra quién era él. Sacando su espada, su cuchillo de pescador, arremete y no le cortó la cabeza a Malco porque debe haber tenido buen reflejo, pero la oreja se la cortó. Y Jesús coge la oreja, la pone en su lugar y dice, guarda tu espada, que el que espada mata, espada muere. Ah, es sin espada la cosa. Entonces se fue. Y un rato después vuelve otra vez. Era una piedra movediza, ¿veis? Le dio vergüenza de haberse ido y ahora viene, pero lo sigue a Jesús de lejos, dice el Evangelio, y empieza a mirar y se mete en el patio de Anás y mira cómo lo juzgan. Y llega una sirviente y le dice, tú eres de los de Jesús. No, yo no lo conozco. Y al ratito viene otra vez, pero sí, tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Y el gallo canta. Y viene con un soldado y dice, pero si la forma de hablar de este demuestra, y para demostrar que no empieza a blasfemar, a decir palabras, y canta el gallo por segunda vez. Y ya lo había negado 3 veces. Todo en la misma noche. Iré contigo hasta la muerte. Saca la espada por Cristo. Se escapa. Viene de nuevo. Niega de nuevo. Niega por segunda vez. Niega por tercera vez. Pero era un hombre sincero. Fue allí sobre la misma roca que había orado Cristo. Confesó su pecado a Dios. Oró al Señor. Pidió perdón. Y Dios hizo de él un santo a quien yo respeto de todo corazón. No por sus flaquezas, sino porque tantas veces como se fue, tantas otras volvió. Y es ese volver a Cristo lo que hizo de Pedro un santo hombre de Dios. El volver. Y ahí tenemos una lección para aprender. No importa cuántas veces nos desviemos del camino, volvamos a Dios de nuevo. Eso es lo que hizo de Pedro un santo. Pero si seguís la trayectoria de Pedro, veréis que después en la epístola a los Gálatas el apóstol San Pablo hasta dejó por escrito que Pedro había sido hipócrita, que mientras no estaban los judíos, ahí él vivía como un gentil, pero vinieron los creyentes de origen judío de Jerusalén y ya se apartó de los otros, estaba viviendo de la otra manera, y Pablo dice, y era de condenar y lo resistí públicamente en la cara, y todavía lo escribe y queda en la Biblia. Pero Pedro finalmente muere como mártir por Cristo. Si yo quisiera definir a Pedro, diría, es el hombre de los retornos. Que por su temperamento medio voluble, por eso siempre hablaba primero, impulsivo, pero así como rápido hablaba, también se iba del camino. Pero Pedro había puesto su corazón con Cristo. Era como quien camina sobre un camino abovedado, pero que está muy enjabonado y con lluvia. Y que no importa lo que hagas, resbalas para un lado y para el otro. Pero Pedro, no importa para dónde resbalara, volvía al camino de nuevo. Por eso Jesús le puso el nombre a ese que se llamaba Simón, le cambió el nombre para ponerle un nombre que expresara lo que Pedro era. Y nada mejor que decirle, eres un cascote, eres un canto rodado, así tosco, el pescador tosco, impetuoso, que todavía no había terminado la pregunta y él ya estaba contestándola, arrebatado y así voluble, que iba de un lado para el otro, pero de alma noble. Y entonces Jesús le dice, tú te vas a llamar canto rodado. Pero la iglesia tiene que tener un cimiento mejor que el canto rodado. Tú vas a tener lugar en la iglesia, claro que sí, pero la iglesia tiene que tener un fundamento más sólido. Por lo tanto, la iglesia la voy a construir sobre la Petra, sobre mí mismo, sobre mi existencia divina. ¿Va quedando claro? ¿Para cuántos queda claro? ¿Puedo ver las manos? Ahora,
si fuésemos científicos, diríamos que es necesario, para estar seguro de que no hay error, hacer un experimento de control. Y entonces podéis prender las luces, porque creo que ya lo que viene no tiene ese fondo oscuro y no necesitamos tanta oscuridad. Ahora vamos a hacer entonces un experimento de control, y desde mi punto de vista el más honesto, como es preguntarle a San Pedro lo que él sabía que le había dicho Jesús. Claro, San Pedro ya se murió. Sí, pero sus escritos en la Biblia están. Y en la Santa Biblia, gracias a Dios, San Pedro no se olvidó de escribir sobre este asunto. Y vamos a ver entonces lo que dice San Pedro. Primera cosa que descubriremos es que San Pedro es uno y la roca es otro, de acuerdo a lo que San Pedro dice. Y San Pedro sabía lo que decía y también lo que enseñó. Vayamos a la página 1127. Página 1127, la primera epístola de San Pedro Apóstol, capítulo 2, página 1127. Primera de San Pedro, el capítulo 2, versículos 1 hasta el 8. ¿Me lees, Rafael? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, empieza diciendo San Pedro, vamos a ser sinceros y hablar de cosas que tienen que ver con la vida eterna. Dios es bueno, espero que vosotros ya lo habréis comprobado, pero vamos a actuar sin engaños, sin hipocresía, sin envidia, sin detracciones, así, con sinceridad. Y después de esa introducción, ¿qué dice? Versículo 4. Acercándoos a Él. ¿Y quién es ese Él? Léeme el versículo 3 otra vez. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Está hablando del Señor con mayúscula, o sea, de Jesús. Acercándoos a Él, ¿y qué más dice? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Interesante, San Pedro dice, Jesús es la piedra viva, pero los hombres lo desecharon. San Pedro no dice, hermanos, hay muchas envidias por ahí, porque dice que hay que desechar envidias, detracciones, ¿no? Hay muchos envidiosos por ahí que quieren serrucharme el piso, dirían en mi tierra, no sé si usan esa expresión acá, quieren ocupar mi lugar. Y se olvidan que yo soy la piedra. No, pero Pedro habla con toda humildad aquí. Claro, Pedro podría con humildad haber dicho, hermanos, acordaos que Jesús dijo que yo soy la piedra, pero Pedro sabía lo que dijo Jesús. Y dice, hermanos, la piedra viva es el Señor. Pero los hombres, los que pretenden construir la iglesia, dejaron de lado a Jesús. Y es una tragedia, en lugar de tener una iglesia divina, están construyendo una iglesia humana. La iglesia divina tiene que estar construida sobre Dios, sobre la roca Jesús. Pero si construimos sobre Pedro o sobre cualquier otro ser humano, estamos construyendo una iglesia de base humana. Y la iglesia cristiana verdadera tiene que tener base cristiana. Tiene que ser divina para ser la iglesia de Dios. No sé si queda claro. Vuelvo otra vez al versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, y esto es lo único que importa, escogida y preciosa. Sigue leyendo, Rafael. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pone a Jesucristo como mediador. Sigamos leyendo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Palabra de Dios escrita por San Pedro apóstol. San Pedro dice, hermanos, hay gente desobediente que rechaza a Cristo como la piedra. Pero vosotros los que creéis, sentís la honra, el honor de tener a Él como la piedra. Y acá cita un pasaje del Antiguo Testamento. Vosotros recordaréis que David había sido muy sanguinario en sus conquistas y Dios no le permitió construir el templo por haber derramado tanta sangre. Pero le permitió preparar todas las piedras y elementos del templo para que su hijo Salomón construyera el templo. Y preparó todo tan bien. David era un melancólico, evidentemente, no solo por los bonitos salmos que escribió, su conducta y demás, así que con el perfeccionismo melancólico hizo preparar hasta el último detalle, al punto de que a la hora de construir, dice la Escritura, no se oyó ruido de martillo ni de cincel, todo tan ensamblado. Pero cuando empezaron a construir, vino una piedra rara, no era muy bonita, forma medio rara, y la dejaron abandonada en el campo, creyendo que, quién sabe, será un desecho, vaya a saber. El problema es que no le servía para nada, la piedra inútil. Y empezaron a coger todas las otras piedras, ya David estaba muerto, comenzaron a armar el edificio del templo, todo iba andando bien, pero de pronto les faltaba la piedra que le daba fortaleza, una especie de piedra llave en la que se trababa todo el edificio para que tuviera fortaleza, y no la encontraban. Y entonces comenzaban a trabajar con las otras piedras, la que venía de un lado, del otro, etcétera, para tratar de darse una idea cuál es el espacio que queda, y de pronto vieron que el hueco tenía una forma rara, y se acordaron de la piedra que habían desechado, despreciado. Esta rara tenía la forma del agujero que no podían llenar. Y la fueron a buscar, y esa piedra despreciada, que no era atractiva, resultó ser la más importante, de la cual dependía toda la estructura del templo. Y San Pedro dice, hermanos, Jesús es la piedra despreciada y desechada por los que quieren construir el templo de la iglesia. Hay gente desobediente, dice San Pedro, que tropieza en Cristo. Es un tropezadero, no quieren edificar sobre Cristo. Pero es para perdición de ellos, dice San Pedro. Pero para vosotros que creéis es una honra poner a Cristo como la piedra importante y edificar sobre Cristo. Esto me ayuda entonces a ver la honestidad de San Pedro, y por el otro lado me da garantía que la manera como estudiamos el pasaje de tú eres Pedro fue correctamente estudiado, porque San Pedro dice lo mismo. ¿Va quedando claro? ¿Puedo las manos de los que les va quedando claro? Vamos a ver un poco más todavía, porque lo más claro todavía no lo dije, ¿eh? Segunda cosa que enseña San Pedro, que sólo Jesús podía ser la Petra, porque es nombre propio de Dios. Como hombre, San Pedro podía ser Petros, o sea, como hombre San Pedro podía ser Cascote, podía ser Canto Rodado, claro que sí, pero la Petra, roca, Dios, no podía ser. Si él o cualquier otro hubiese pretendido ser la Petra, sería blasfemia, algo así como ser el anticristo. Y San Pedro era un siervo de Dios. Y la otra cosa importante que nos enseña San Pedro en lo que Rafael nos había leído es que la iglesia debía edificarse sobre Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Terrible. Lo escribe San Pedro apóstol, de puño y letra, y es insertado por los cristianos de la iglesia primitiva en el canon de los libros sagrados, la Santa Biblia. Ahora, si no vamos a creer esto que escribió San Pedro, ¿qué derecho tenemos de creer la otra parte?
Cada vez que para defender una idea tenemos que cogernos como de un clavo ardiente, la única esperanza de un versículo, y tachar todos los otros versículos de la Biblia, es porque estamos equivocados. Porque Dios no se contradice, la Santa Biblia no tiene contradicciones. La Santa Biblia es un todo armónico en Cristo Jesús. No hay contradicción. Y lo que estamos explicando ahora presenta la perfecta armonía entre la realidad expresada por Cristo. Tú eres cascote, y Pedro le dice, tú eres roca, tú eres Cristo, eres Dios. Y cuando Jesús dice, tú eres canto rodado, pero sobre la roca, o sea, sobre mí mismo voy a edificar la iglesia. Eso armoniza con lo que San Pedro escribe aquí. ¿Va quedando bien claro? Vamos a avanzar un poquitito más. San Pablo también se ocupa de este tema. Nuestra prueba de comprobación va a ser bien eficiente. Busquemos en la página 1083 la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 22. ¿Qué es lo que dice San Pablo acerca de este tema? ¿Me lo lee Rafael, por favor? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias. Ya vamos a seguir leyendo. Jesús, que en San Juan 14:6 había dicho, nadie viene al Padre sino por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, es presentado aquí por San Pablo como el fundamento. Edificado sobre el fundamento, no dice de Pedro, de los apóstoles en plural, y los profetas en plural. ¿Te acuerdas cuando veíamos lo del tiempo de los judíos y el tiempo de los gentiles? La mujer vestida del sol parada sobre la luna. Viene del Antiguo Testamento, los profetas, sigue proyectándose en el Nuevo, los apóstoles, pero todos ellos edificados encima de la gran roca que es Cristo Jesús. O sea, la piedra, la roca, es Dios, es Jesucristo. Encima de Cristo, los apóstoles, los profetas. No tengo problema que Pedro sea la primera piedra aquí, porque yo amo la santidad de San Pedro y respeto sus enseñanzas. Puede ser que sea el primero aquí, no hay problema. Pero la roca, la piedra, Pedro dice que es Jesús. Y si yo insistiera en que es Pedro y no Jesús, estaría demostrando que mentira, yo no le creo a San Pedro. Porque si le voy a creer a San Pedro, tengo que aceptar que él dijo que es Jesús. Sería un contrasentido decirle a San Pedro, tú cállate la boca, tú no sabes lo que dice, no es Jesús, no Señor, eres tú, y yo creo en ti. Y Pedro dice, no, yo no soy, es Jesús. No, yo creo en ti, pero es que estoy diciendo que no soy yo, es Jesús. Y si yo creo en Pedro, tengo que aceptar lo que Pedro dice, que la piedra es Jesús. Pero mira qué bonito que es esto. Jesús es la gran roca, encima de Jesús los apóstoles, los profetas, como la primera hilada de ese templo, y después los creyentes. Sígueme leyendo, Rafael. O léeme otra vez desde el... Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois... ¿En vosotros también qué? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias. Los creyentes de todos los tiempos son piedras vivientes, que encima del fundamento Jesucristo y encima de él los apóstoles siguen siendo edificados, pero todavía no está terminado. Hay lugar para ti y yo tengo la esperanza de estar ahí también. Notad, es un templo de piedra. La diferencia entre los templos de ladrillo y los de piedra es que los ladrillos son todos iguales, las piedras no. El único perfecto aquí es Jesús. Todos los demás somos imperfectos, pero Dios se las ingenia en hacer que el punto fuerte de uno compense las debilidades del otro. Y finalmente, la suma de todos los imperfectos puede dar una iglesia perfecta. Eso es por el plan de Dios, su gracia, su misericordia. Este es el modelo de la iglesia según la palabra de Dios.
Pero en San Juan 6:63 nos dice que no es la sucesión de la carne de ellos lo que nos va a sentir que estamos edificados. San Juan 6, versículo 63, ¿qué dice? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado... La carne para nada aprovecha. ¿Qué es lo que da vida? El espíritu es el que da vida. Sí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la parte del espíritu la que vale. Son las doctrinas que nos dejaron los apóstoles, que nos dejaron los profetas. La palabra de Dios es esa base puesta encima de Jesucristo para que nosotros seamos parte de ese templo. Ahora, ¿qué problema hay en cambiar? Bueno, es que cuando está construido el edificio, si tú le sacas el fundamento, ¿qué pasa con el edificio? Se derrumba. Por eso San Pablo dice, cuidado, ni se te ocurra pensar en cambiar, porque vas a echar abajo la iglesia, ¿eh? Esto lo dice en la página 1055, Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 11. Primera de Corintios 3, versículo 11. Porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se puede poner el fundamento, dice? ¿Quién puede poner? ¿Qué dice ahí? Nadie. ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo mismo. ¿Queréis algo más claro? ¿Para qué dar vueltas entonces? Ahora, me animo a pensar que tal vez alguno diga, qué lástima que yo no sé griego. ¿No habrá alguna forma más fácil de decirlo, pastor, para que finalmente lo pueda entender? ¿Queréis que os lo diga en una forma más fácil, pero profundamente teológica al mismo tiempo, pero muy fácil de entender? ¿Queréis? ¿Cuántos quieren? ¿Os animáis? Ahora voy a hacer las cosas desde otro punto de vista. Suponeos que yo en este momento sea un teólogo católico apostólico romano. Yo enseñé teología en la Facultad de Teología nuestra de Argentina y una de las materias que tuve el privilegio de enseñar fue catolicismo romano. Me interesó mucho estudiar el catolicismo porque soy nieto de una ex monja. Y porque en mi familia hay religiosos, y en la familia de mi esposa hay sacerdotes y monjas también. Y porque Argentina es un país con un catolicismo, me parece, de más católicos militantes que los que encuentro por acá. Entonces me interesó estudiarlo, tomé cursos sobre catolicismo y finalmente me pusieron a enseñar. Entonces, imaginaos que ahora, además de eso, yo fuese un teólogo católico. Entonces yo os diría más o menos así. Bien, hermanos, cuando el Papa habla ex cátedra, el Papa es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si el Papa dice, me parece que mañana va a llover o que va a salir el sol, puede equivocarse, porque ahí habla con una idea de él. Pero cuando habla ex cátedra, ahí ya no se equivoca, ahí es infalible, eso es dogma de fe, y como todo dogma de fe tiene que ser creído y aceptado, y el que no lo crea, sea anatema. Bueno, tal vez vosotros me diréis, ¿y por qué no me ayudas un poco para entender qué es eso de ex cátedra? Cuando él habla desde su silla, de la silla de Pedro. Bueno, eso significa que tiene que tener 3 requisitos para que hable ex cátedra. El Papa habla ex cátedra cuando habla como cabeza de la Iglesia, o sea, en nombre de la Iglesia, cuando habla por revelación de Dios y cuando define un punto de fe o un punto de doctrina. Si se dan esas 3 características, lo que él diga, lo habló ex cátedra, es dogma de fe, es infalible, y quien no lo crea es anatema, está perdido. ¿Quedó claro eso? En ese caso, en Hechos capítulo 4, en la página 1005, San Pedro habló ex cátedra, porque ahí están los 3 puntos para que sea ex cátedra, y San Pedro allí dio un dogma de fe que debemos aceptarlo sin discusión, es infalible, el que no lo acepte sea anatema y está perdido.
Sigo hablando como si fuera un teólogo católico. ¿Por qué digo que en Hechos capítulo 4, la página 1005, encontramos eso que se llama en teología católico-apostólica romana ex cátedra? Notad en el versículo 8 que San Pedro no habla por idea propia. En el versículo 8, ¿me lo lees, Rafael? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Lleno de qué habla Pedro? Del Espíritu Santo. Entonces, habla San Pedro, y como estaba respondiendo ante las autoridades ahí, ante el pueblo, está hablando en nombre de la Iglesia. Si yo soy un teólogo católico, yo diría, Pedro fue el primer papa. Entonces, él como cabeza de la Iglesia, ahora habla por revelación de Dios, lleno del Espíritu Santo, por lo tanto es infalible. Y como definirá un punto de doctrina y de fe, lo que defina será ex cátedra. ¿Va quedando claro? Sigue leyendo, Rafael. Léeme desde el 8 otra vez. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. San Pedro está hablando en nombre de la Iglesia y sin miedo ninguno, con todo coraje. Pero notad el versículo 11. Este Jesús es, ¿qué cosa dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Momento. Está definiendo el punto de fe y doctrina más importante para el ambiente en el que vivimos. Habla como cabeza de la Iglesia, habla lleno del Espíritu Santo por revelación de Dios y define la doctrina del fundamento de la Iglesia. Aquí San Pedro habló ex cátedra. Por lo tanto, lo que San Pedro dice aquí es dogma de fe. Y como tal, tiene que ser aceptado. Es irrefutable, incuestionable. Y quien no lo acepte al pie de la letra, sea anatema, está perdido. Porque aquí lo dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y todavía como un remate final dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Como un boomerang. ¿Sabéis lo que es un boomerang? La teología católica, como un boomerang, se vuelve contra la misma teología católica y la derrumba en su base. Es terrible esto. Pero aunque es terrible, es verdad. Aunque no aceptásemos lo de ex cátedra, al ver que aquí Pedro habló lleno del Espíritu Santo, se habló por revelación de Dios, me alcanza para decir que esto es revelación de Dios y que no tengo derecho a rechazar, porque habló por inspiración del Espíritu Santo. Estaba dando en conferencias en San Miguel, en el Gran Buenos Aires, donde está la Universidad de los Jesuitas de Buenos Aires, un lugar fuerte de los jesuitas. Y en el público, cuando hablé de este tema, también a pedido del público. Generalmente este tema lo doy solo cuando el público lo pide. Había una profesora de teología católica, una doctora en teología, la doctora Brown. Y ella escuchó con mirada crítica todo el tema. Pero cuando llegamos a este punto, se sacudió, se conmovió, quedó profundamente preocupada. En menos de una semana, ella venía oyéndome las conferencias, se me acerca y dice, licenciado, yo quiero bautizar mi ser adventista. No tengo ya dudas, porque toda la estructura de la Iglesia Católica para justificar el cambio del día de reposo del sábado al domingo, la intromisión de ideas de la filosofía pagana en cuanto a los muertos y muchas otras cosas más, todas son hechas en nombre de que Pedro es la piedra, que es la Iglesia.
pero la teología católica me ha derrumbado a la teología católica. Porque en 1870, cuando se declaró el dogma de la infalibilidad papal, se establecen las bases sobre las cuales se determina cuando habla ex cátedra, y se determina que el que rechace, cuando el Papa habló ex cátedra, rechaza el dogma de fe, es anatema, y que los dogmas de fe, cuando se habló ex cátedra, son, no se puede apelar, son inapelables, son irrefutables, y hay que aceptarlos. Y aquí Pedro cumplió las características, habló ex cátedra para decir, yo no soy la piedra es Jesús. Y no busquéis salvación en ningún otro, dice Pedro, el único que salva es Jesús. Es una mujer sincera, y no dudo de vuestra sinceridad también. Dios es muy claro, la Biblia es muy coherente, porque Dios es Dios de verdad. Él sabe todas las cosas, no se contradice. Claro que no se contradice. Estudiar la Biblia bíblicamente es un placer, porque evitamos las bases humanistas que nos llevan a contradicciones. Petra significa roca y es nombre propio de Dios. Por lo tanto, roca y Dios son sinónimos. Cristo, Hijo de Dios, Cristo divino, es sinónimo de Dios. Roca, Dios, Hijo de Dios, son tres sinónimos. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, tú eres roca, Dios. Le respondió Jesús, tú eres Petros, tú eres cascote, tú eres canto rodado, movible. Y sobre esta roca, o sea, sobre mí, sobre esta roca Dios, no dijo sobre ti, sino sobre la roca Dios, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. Y San Pedro explica en su epístola, explica hablando ex cátedra y por todos lados, esto que Jesús le dijo, que la piedra es Jesús. Por lo tanto, os animo a aceptar de corazón lo que la palabra de Dios dice. ¿Para cuántos quedó claro el tema? ¿Puedo ver las manos? Nos queda ahora lo de las llaves, lo de atar y desatar, lo del perdón. Veremos si mañana nos alcanza el tiempo, porque quiero explicarlo como hice esta noche, aunque resumido, lo suficientemente claro para que el que es sincero entienda. Pedro dijo que hay algunos que lo rechazan a Cristo como piedra y es para tropiezo de ellos, ya es un problema personal. Ahí yo no me meto entre la persona y Dios. Eso cada uno se arregla con Dios. Pero yo quiero delante de Dios daros la oportunidad de entenderlo. Por lo tanto, mañana a las 8 en punto, las diapositivas las pasaré un poquitito antes. A las 8 en punto comenzaremos a estudiar lo de las llaves del reino de los cielos, lo de atar y desatar, lo de perdón de los pecados. Rafael, después el viernes vamos a dar la segunda parte de la profecía de Apocalipsis 13, la segunda bestia, y el sábado estudiaremos Apocalipsis 17, la gran ramera sobre la bestia, etcétera, y ahí vamos a ver lo de las cabezas que tú preguntaste. En el tema del sábado es donde corresponde. Rafael, vas a hacer la oración, por favor. Señor que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra, por la coherencia, Señor, que existe en todas sus páginas, porque tú la inspiraste, Señor, para que podamos nosotros tener claridad en nuestras ideas. Lamentamos profundamente, Señor, cómo a lo largo del tiempo se ha querido torcer tu palabra, cómo a lo largo del tiempo, Señor, hombres con otras intenciones han querido, Señor, hacer su religión a su modo, sin buscar sobre todo tu voluntad con humildad. Pero nosotros, Señor, tú lo sabes, somos sinceros. Queremos conocerte más y mejor. Queremos que tú nos ilumines, que lo entendamos y que tú nos ayudes a dar pasos decididos en favor de ti y de tu verdad. Tráenos con bien mañana a este lugar para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, que está iluminando nuestra vida y nos está dando bases firmes y sólidas de una fe, Señor, establecida sobre la roca eterna que es Jesucristo, que eres tú. Danos, Señor, una buena noche de descanso, llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.